Gentileza de atendernos Alejandro Cacase, que es diputado nacional por la provincia de San Luis, de la Unión Cívica Radical, y integra Juntos por el Cambio, y el diputado Cacase presentó un proyecto para dolarizar la economía. Alejandro, muy buenos días, mi nombre es Daniel Tonietti, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, diputado. Bien, estamos aquí con Rulo de la Torre. ¿En qué consiste este proyecto para dolarizar la economía? ¿Cuándo se aplicaría? ¿Cómo se aplicaría? ¿Cuáles son los fundamentos? Claro, aquí es un cambio en nuestro régimen monetario que tiene que ver con nuestra historia. Nuestra historia monetaria es una de inflación, devaluación, pérdida de 13 ceros de la moneda que ha llevado a una pérdida de confianza en la moneda local, en el peso. Entonces Argentina tiene ya un nivel de dolarización de facto y tenencia de dólares en efectivo conocida de 400.000 millones de dólares, que responde a la falta de confianza en el peso. Es decir, los propios argentinos eligen el dólar como reserva de valor porque la moneda local no cumple esa función. Esa sustitución de moneda, ese cambio constante de pesos a dólares que hacen los argentinos, eleva por sí el nivel general de precios, porque cae la demanda de pesos. Nadie quiere en definitiva quedarse con los pesos. Entonces, esto requiere una reforma al régimen monetario y cristalizar o transparentar esa situación, y esto es lo que hace la dolarización oficial. Si termina el esquema del bimonetarismo, de pensar en las dos monedas, con el efecto que tenemos ahora de que sube el dólar y suben los precios de todos los productos nominados en pesos, y adopta simplemente esta moneda actualmente de reserva como la moneda oficial en la economía, que es el dólar. Eso implica la dolarización oficial, la conversión de todos los activos, precios, salarios a dólares. La teoría monetaria marca que el cambiar el régimen monetario de esa manera estabiliza inmediatamente, y es lo que ha sucedido en la práctica en los países que lo han hecho. Caso Ecuador, por ejemplo, y Honduras, que tenía ¿no? más de... Y Honduras también, ¿no? Ecuador, El Salvador, Panamá son países dolarizados, sí. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenían más de 100% de inflación superior a la nuestra, dolarizaron y en el curso de 24 meses bajaron la inflación a un dígito y llevan 22 años seguidos de estabilidad. Hay otros países que tienen otros mecanismos antiinflacionarios. Lo que pasa es que esos requieren un Banco Central independiente, cosa que Argentina no tiene. Requieren de 10, 15 años de conducta constante en política monetaria, cosa que Argentina tampoco puede lograr en ninguna política sostener en ese tiempo. La dolarización, por el contrario, es una medida que es más drástica, sí, pero tiene resultados sobre estabilización de la economía mucho más rápidos, y por eso creo que es la adecuada para nuestro país, donde necesitamos tener resultados mucho más contundentes, porque la inflación es muy alta, la capacidad de sostener institucionalmente una política es muy limitada en el tiempo. Entonces la dolarización lo que permite es que en un corto plazo se estabilicen los precios, y por supuesto ese es un punto de partida para poder resolver otros problemas de la economía. No es la solución a todos, pero además de la pérdida de poder adquisitivo que sabemos tenemos todos los argentinos, el Banco Mundial marca que cada 20 puntos de inflación que hay, perdemos un punto del crecimiento del PBI, y eso es uno de los efectos perniciosos de no tener estabilidad. Cacase, Raúl de la Torre, saluda. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, compartiendo que la inflación es uno de los problemas que aparte genera otros problemas, y que es necesario e imprescindible resolver. No se corre el riesgo, y yo en esto casi tengo la certeza de que la dolarización resuelve el problema de la estabilización de precios, pero genera otros problemas todavía más graves, inclusive lo mismo que se quiere evitar no teniendo inflación. Por ejemplo, no me cabe duda que la dolarización tiene que empezar por una conversión de todo lo que está en pesos en dólares, y para hacer eso generalmente los mecanismos que se han utilizado es una brutal devaluación inicial para decir, bueno, no, en realidad esto que vale 30 centavos de dólar en realidad debería valer 10 centavos, entonces multiplico por 3 la cotización, con lo cual empieza una brutal transferencia en contra de los que no tienen la opción de ahorrar en dólares, los que cobran un sueldo en pesos, viven en pesos, y cuando le hacen la conversión resulta que de repente se encuentran que se le redujo a la tercera parte de su capacidad adquisitiva. Ese problema la dolarización no lo evita, lo provoca.
A ver, ahí hay dos temas importantes que abordaste. El primero, sobre otros problemas, no es que genere otros problemas, lo que pasa es que otros problemas requieren de otras soluciones. Es decir, no se puede pretender que en economía un instrumento resuelva todos los problemas, pero con que resuelva uno ya es suficiente. Y el problema de inflación es un problema profundamente grave en nuestro país, que ninguna de las políticas adoptadas por los gobiernos de distinto corte ideológico lo han logrado resolver. Entonces, si hay una política que logra resolverlo y estabilizar en el largo plazo, ya por eso debe ser considerada. Pero tampoco implica con eso que la dolarización sea la solución a todos los problemas de la economía. Es decir, después nosotros tenemos problemas fiscales, de competitividad, de productividad, comerciales, etcétera, que hay que resolver también por otras políticas donde la inflación, la dolarización se debe inscribir como una pata de ese programa, pero que requiere otras reformas también. En cuanto a lo segundo que dijiste, claro, cuando se hace una dolarización oficial, se tiene que hacer una conversión, como marcaste, todos los activos, precios y salarios de la moneda local a la moneda de reserva, que en este caso sería el dólar. Eso implica una corrección de los precios inicial, efectivamente. Depende esa corrección. Corrección de precios, estamos hablando de devaluación, traduzcamos el idioma, ¿no? Sí, claro. De devaluación. Corrección de precios que se ajustan los precios relativos en la nueva moneda que tenemos. Claro. Sí. Ahora, estamos hablando de una mega devaluación. No necesariamente bueno. mega. A ver, primero que nuestra moneda se devalúa constantemente, eso no lo ignoremos. Y los precios aumentan constantemente también y de manera acelerada, no lo ignoremos. Pues si estuviéramos en estabilidad de precio y no hubiera problemas, no tendríamos que recurrir a ninguna solución. Es un problema multicausal, hasta lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional. Es un problema monetario fundamentalmente. No, el propio Fondo Monetario, discúlpeme que le corrija, hubo emisión cero, discúlpeme que le corrija, diputado, hubo emisión cero en el año 2019, producto de la aplicación del programa del fondo del año 2018-2019, y la inflación fue de 54 puntos. Entre otras cosas, no tengo problema en que me corrija. Por el rasgo bimonetario de la economía argentina, que ahí es un argumento que tiene a su favor. Es que ahí estás dando la respuesta. Es decir, un país que tiene emisión cero e igual tiene inflación es porque tiene un profundo problema de sustitución de moneda. Es decir, emisión cero significa que se reduce el crecimiento de la oferta monetaria a cero. Sí. Y sin embargo hay inflación igual, porque la gente igual sustituye moneda. Es decir, si yo reduzco la emisión a cero, pero igual eso, la demanda... Eso prueba que la emisión no es el único problema, porque si no... Pero yo no dije que la emisión sea el único problema, dije que es un problema monetario, porque es un problema de falta de moneda. Sí, bueno, lo que nosotros no tenemos es moneda, por eso que no lo resuelve eso es una visión que cuestionable, o por lo menos yo tengo mi diferencia con respecto a eso, que sea simplemente o ni siquiera fundamentalmente un problema monetario. Yo con eso no acuerdo. Lo que sí es claro que y ahí vamos a entrar también en la diferencia de criterio. En todo caso la dolarización resolvería únicamente el problema monetario. Todos los demás problemas de concentración económica, de manejo de los precios por los consorcios más poderosos y demás, eso no resuelve nada, al contrario, me parece que le deja el campo libre. Los problemas de defensa de la competencia hay que resolverlos con políticas de defensa de la competencia. Los problemas fiscales hay que resolverlos con herramientas fiscales. Los problemas comerciales hay que resolverlos con políticas de apertura comercial. La competitividad hay que resolverla con reformas impositivas, reformas en el mercado de trabajo. Ahora, el problema de la inflación y de la falta de estabilidad de la Argentina requiere política monetaria, y en eso la dolarización es un cambio de régimen monetario para resolverlo. Alejandro, el hecho de que la emisión cero no haya resuelto el problema de la inflación es porque no tenemos moneda, y eso marca el corazón del problema que tenemos. Bien. Y lo que, para terminar de responderte a lo que me preguntaste de la corrección de precios, eso depende de cómo uno establece el tipo de cambio de conversión. Mientras más reservas acumula, mientras más superávit comercial puede tener, mejor tipo de cambio de conversión tiene y más fácil es la transición de hacer también. Pero Argentina genera divisas,
Tenemos un superávit comercial de 15.000 millones de dólares, es decir, no es que no generemos dólares para poder hacer un proceso de dolarización. Lo que pasa es que esos dólares se fugan todo el tiempo por la desconfianza que hay en la moneda y por la compra que hay para atesoramiento. La capacidad de hacerlo... Los argumentos que está dando son muy similares a los que se plantearon con la convertibilidad. ¿Usted qué opinión tiene de la convertibilidad de Cavallo? La convertibilidad es distinto de la dolarización porque ahí subsiste la moneda local, la tasa de interés en pesos es más alta que la tasa en dólares, esto porque hay riesgo devaluatorio, es decir, siempre está la expectativa de que se puede devaluar y se puede salir de la convertibilidad como efectivamente salimos. Acá hubo un proceso de salida de la convertibilidad con la especificación asimétrica y una mega devaluación que hubo en ese momento que fue desastroso, pero la convertibilidad en sí otorgó estabilidad de precios por 10 años. Fíjense que las únicas dos experiencias... Con los costos que tuvo, ¿no? Con las consecuencias sociales que tuvo también, con los costos económicos y sociales. Alejandro, sí, me gustaría... Hoy tenemos más pobreza que en ese momento, pero ya que llamaste el tema, no es menor que las únicas dos experiencias en la historia que tuvimos estabilidad de precios fueron con la caja de conversión después de 1890 y con la convertibilidad de los 90, momento en que atamos la cotización de nuestra moneda a una moneda extranjera. Yo no propongo la convertibilidad, propongo la dolarización, que es directamente adoptar otra moneda como moneda local, pero lo que muestra esa historia es que nunca hemos sido capaces de gestionar una moneda localmente. Bien, estamos hablando con Alejandro Cacase, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio. Usted integra el bloque de Evolución, que es el bloque que integran Martín Lustó, Martín Lustó es senador, pero pero el espacio político, eso me refería. Y Martín Lustó, que es economista, y Martín Testás, que también es economista. ¿Usted conversó con sus compañeros de bloque este proyecto? Sí, desde luego lo conversé con ellos y lo conversé con otros economistas Juntos por el Cambio también, entre ellos Laspina, Ricardo López Murphy. Ellos tienen otras ideas de cómo resolver la inflación. Lo que ocurre es que, como decía, muchas de esas otras ideas que han hecho países como Chile, Perú, exigen una larga constancia de política monetaria que nosotros no tenemos y una autonomía del Banco Central que nosotros tampoco tenemos ni hemos nunca tenido. Gerardo Morales, si me dejas completar, la experiencia nuestra con el Banco Central desde que se creó en 1935 es que ha habido más inflación que antes que existiera, lo que demuestra que nuestras instituciones no han sido capaces de defender el valor de la moneda. Entonces, cuando se habla del tema de la autonomía monetaria y de perder las herramientas de política monetaria, resulta que acá nunca las hemos usado bien y esa es la realidad que hay que asumir. Bien. Gerardo Morales, que es el presidente del partido que usted integra, usted es radical, ¿no? Sí. Bien. Gerardo Morales en Twitter publicó: rechazo terminantemente, y se refirió a su proyecto, el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución, ni siquiera lo menciona. Hay que ser irresponsable, así lo califica usted, e ingenuo, así lo califica usted, por no decir otra cosa, no sé qué otra cosa quería decir, para plantear que la dolarización es la salida. Sí, Daniel, yo sé que los cruces esos generan noticia. Ahora, no es por generar noticia. Usted, a ver, lo digo honestamente, Alejandro, te voy a responder a eso. Usted tiene una postura que es más parecida a la de Milei. No, a ver, que a la que no plantean incluso diputados o no. El asunto es que acá tenemos un problema histórico de nuestro país que nadie resuelve. No resuelve este gobierno, tampoco lo resolvió el anterior. Los políticos se pasan todos por las radios diciendo cuál es el precio del tomate, quejándose de la inflación como si fuéramos comentaristas. Y la gente nos ha elegido a nosotros para resolverlo el problema. Entonces yo acá hago una propuesta. Pero la propuesta de la dolarización, le digo cómo la veo yo no soy economista y tampoco soy representante del pueblo como es usted, así que no tengo la misma responsabilidad que usted. Es como que a alguien le duele la rodilla y le cortan la pierna. Bueno, porque no es eso. Es decir, hay la verdad que la referencia de los países que se han dolarizado es una referencia negativa. Caso Ecuador. ¿Pero por qué? A ver, Ecuador tiene salario superior al nuestro, tiene menos pobreza que nosotros y tiene 22 años de estabilidad. ¿Por qué es negativo? Espere, que acá se... Porque yo veo que se repiten esas cosas. Espere un segundo. Pero los datos no son correctos. No, pero que Daniel, con todo respeto, si me permitís,
Pero no son correctos los dólar datos. Y ya se reacciona en torno a eso, cuando acá hay un proyecto que tiene 30 páginas de fundamentación sobre los regímenes monetarios. Y yo acepto debatir con todo el mundo, con Morales o con quien lo quiera, a partir de propuestas, pero que tengan datos, evidencia. Pues yo veo que me dan frases como, y bueno, pero Ecuador no está bien. ¿En qué sentido no está bien? Si tiene hace 22 Ecuador años tiene, estabilidad de los precios. últimos, estoy viendo justo los datos en este momento del Banco Mundial sobre los datos de evolución lleva hace social de 22 Ecuador. años estabilidad de precios. A ver, Alejandro, le va a hablar Adrián Murano, que es el conductor de Verdades Afiladas. Según los datos del Banco Mundial, tiene Ecuador 37% de pobreza después de un quinquenio de aplicación de dolarización, y tiene la tercera mayor desigualdad de América Latina, solo superado por Brasil y por Chile. A ver, primero que tiene menos pobreza que eso hoy, pero de todos modos, ¿cuánta pobreza tiene Argentina? ¿Y cuál es la desigualdad de la Argentina? La pobreza de 37% no parece una pobreza baja. Es cierto, Argentina tiene no es la de hoy, pero ¿cuál es la de Argentina y cuál es la desigualdad? ¿Cómo no es la de hoy? Estoy viendo la estadística del propio gobierno de Ecuador. Yo lo que te estoy diciendo, ya te dije al comienzo, 37% de pobreza. Yo te dije al comienzo y lo dice en mi proyecto, no es que la dolarización resuelva todos los problemas, resuelve el problema monetario y resuelve el problema de la estabilidad. Mirá la inflación de Ecuador y vas a ver que en 22 años no ha tenido inflación. Y tiene el tercer peor índice de desigualdad de América. Nuestra pobreza es peor, nuestra desigualdad es peor, nuestro salario es más bajo que el de Ecuador. Pero no es cierto eso. La desigualdad de Ecuador es la tercera peor, el tercer peor índice de Gini de América Latina. No es peor que la Argentina. Yo no estoy diciendo que la Argentina esté bien, El de Argentina está pésimo. Argentina tiene mucha desigualdad, tiene como si estuviera mucha bien, pobreza. Pero digo otra cosa, la desigualdad se resuelve por vía de la política fiscal. Alemania tiene antes. Pero entonces, ¿qué resolvería la dolarización? No resuelve la pobreza. La inflación, es lo que te vengo diciendo del No resuelve la desigualdad. No, pero porque la dolarización hay un montón de otros países que no dolarizan y resuelven la inflación. Me parece que la dolarización es un instrumento monetario, no podés pretender que resuelva la desigualdad. La inflación resuelve un problema de estabilidad y de precios, el que yo creo que es condición para poder desarrollar otras políticas que resuelvan los otros problemas de la Argentina. Alejandro, sin estabilidad no lo puede resolver. Pero la política fiscal se resuelve con desigualdad. Alemania, en un ingreso de mercado, tiene tanta desigualdad como Argentina. El presidente Gini de Alemania igual que el de Argentina, que ellos tienen un sistema progresivo de impuestos que nosotros no. Diputado, en economía hay efectos cruzados, la política fiscal no resuelve el problema fiscal. Pero el problema de la desigualdad se resuelve con política fiscal. Y el tema de pobreza justamente en la Argentina es un problema en los últimos años estrictamente de inflación. Alejandro, una inflación que a nadie le puede jugar la carrera a los precios, no se resuelve simplemente termináramos con la inflación, aliviaríamos la pobreza en la Argentina. Alejandro, la verdad que agradezco mucho primero su tiempo, la entrevista. Muchas gracias. Que se haya prestado al intercambio de opiniones y a un debate. La última pregunta que tengo para hacerle, Alejandro, es ¿usted tiene apoyo de algún otro legislador? Estoy abierto, Daniel, en esto te iba a decir, estoy abierto a todos los intercambios, las veces que sea. Valoramos. Lo que yo pido es que lo leamos. Está muy bien. No busquemos descalificar las cosas por un título. Veamos las experiencias de otros países y debatamos, porque si no nos pasamos la pregunta que quería hacerle problemas, y yo acá estoy proponiendo una solución. La pregunta que quería hacerle, ¿usted tiene el apoyo? Es una propuesta minoritaria dentro de Juntos por el Cambio. Pero tiene el apoyo de otro legislador del bloque Evolución. Sí, lo han expresado en Interbloque otros legisladores. Sí. ¿Quién? Pero ¿Qué otra persona está acompañando? Bueno, cada uno que se lo diga a su momento. Con la controversia que genera, obviamente que habrá quienes prefieran no hablarlo explícitamente. Pero el asunto es que acá nuestro gobierno fracasó en resolver este problema. No podemos ir a una nueva decepción en el 2023. Problema que el gobierno tampoco resuelve. Entonces tenemos una responsabilidad enorme de debatir la salida. Quedó clara la posición, Alejandro. Para eso yo hago una propuesta concreta. Creo que merece ser considerada. Alejandro, le agradezco mucho el contacto con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandro Cacase, diputado nacional, representando a la provincia de San Luis, es miembro de la Unión Cívica Radical,
está en el bloque evolución, que es la creación de Martín Lustó, digamos, de Emiliano Jacobiti, de Martín Tetaz, como para nombrar a 3 o 4 referentes, ¿no? Claramente, a mí, mi sensación es, ¿viste? Cuando los perros están en una plaza que le tiran un hueso y los tienen entretenidos con un hueso de madera durante toda la tarde y los perros no se cansan. Este es el hueso que nos están tirando. Están armando la narrativa. Para la dolarización, yo creo que no, pero están armando la narrativa para algún tipo de política de shock monetaria, algún tipo de política de esas características, si hay un gobierno, si cambia el gobierno, al estilo, porque algo en la cabeza tiene, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta cuando se reúne en privado y le preguntan sobre las posibilidades de despliegue del programa económico. Habla del plan austral, que fue una política de shock monetaria, habla de la convertibilidad, habla de la dolarización, la da como opciones, no es que dice lo que va a hacer. Bueno, el propio Macri y Daniel acaba de decir que Menem va a ser reivindicado, digamos, y la política central de gobierno de Menem fue la convertibilidad. O sea que está claro que va por ahí. Va por ahí. Bueno, después de Alfonsín, ¿qué vino? Carlos Menem. Bueno, sí. ¿Y el presidente en quién se referencia? ¿Cuál fue la persona más mencionada? Por Macri. No, el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández, la persona más mencionada por Alberto Fernández en su discurso inaugural fue Alfonsín. Raúl Alfonsín. Sí. De hecho, terminó su discurso con una frase de Raúl Alfonsín. Sí. Casi como si fuese un presidente radical. De hecho, hay algunos... Sí. Es más, no voy a decir quién. A mí alguna vez me dijo, es el más radical, parece radical. Me dijo, sacame el aire así les digo. Ahora, Ratazzi. Sí. Yo soy un admirador de Menem, creo que hizo cosas bastante extraordinarias en una Argentina muy confusa, con hiperinflaciones, venía de una administración, estoy siempre hablando de macroeconomía, horrible, terrible, e hizo mucho para Argentina, y efectivamente fue un periodo en el cual Argentina avanzó, fue creciendo, después errores como todo lo hemos cometido, pero el haber eliminado la inflación en el sistema argentino fue un enorme logro, que se hay con la convertibilidad. Y Macri se referencia a Menem. Claramente. Claro, está bien. Hay claramente un corrimiento hacia las políticas más duras monetaristas en el discurso público. Exactamente. Bueno, ¿no? Porque no solo monetaristas. Política madura en todo sentido, claro. Sí. Perdón, Rulo, es una añoranza absolutamente falsa, digamos. Porque es cierto, mira, yo hice, este fin de semana publiqué la evolución de la pobreza en Argentina según el CEDLA, que hizo un estudio... porque hubo varios apagones estadísticos en el medio, pero es un estudio de la evolución de la pobreza en Argentina desde la dictadura para acá. Antes de la dictadura había un 5% de pobreza. ¿Estamos claros en ese número? Qué lejos que quedó, además. Bueno. Desde entonces, es cierto que con la convertibilidad y con ese shock monetario, la inflación bajó al 27%, fue el piso que obtuvo Menem, pero cuando estalla el programa de convertibilidad de Menem, ¿sabes a cuánto se va la pobreza? Al 60%, 6 de cada 10 argentinos eran pobres en Argentina. Sí. Entonces, la convertibilidad tuvo un costo social fenomenal. Después Néstor Kirchner baja la pobreza, Néstor y Cristina, los dos, digamos, porque fue un proceso conjunto, la baja al 26% y la mantuvo a ese nivel hasta el 2011, después del 2011 con la crisis internacional, sí, eso sin hablar y demás. Eso sin hablar de cómo se destruyó la industria nacional también, ¿no? Por eso. Como efecto de la convertibilidad. No, a eso iba. La depreciación del poder adquisitivo, del poder de compra, por la destrucción del empleo y por la expansión de la pobreza que generó la convertibilidad, costó mucho recuperarse, O sea, no solamente el índice, la tasa de pobreza. Y yo creo que me parece que hay que recordar cómo terminó esa experiencia, porque es lo bueno de ver digamos, de que se busca hacer una secuela. ¿Sabés cómo terminó la primera parte de la película? Digamos, si quieren hacer una segunda parte de la película, ya sabés cómo terminó la primera. Y hay otra cuestión, me parece, Rulo, vos que sos economista, además fuiste contemporáneo de la convertibilidad. Hoy no están dadas las condiciones
sociales y económicas para aplicar ese programa, y tampoco las políticas para aplicar el programa de la convertibilidad, porque había, primero, consenso de Washington como marco regional, sí. Fuerte hegemonía de los Estados Unidos, eso como política exterior. Después tenías lo que fue denominado gran reforma del Estado, que fue la venta de todos los activos por parte del Estado, un enorme proceso privatizador de empresas públicas, de bienes y de servicios que prestaba el Estado. Hoy esas condiciones no las tenés. Después tenías, con respecto al tema de la deuda, por delante tenías un plan Brady, ¿no? Que era la posibilidad de canjear deuda por esto, casualmente, ¿no? Te compraban con bonos de la deuda argentina bienes locales, que está claro que no favorecía a los intereses nacionales, no estaba bien pensado, de hecho estaba pensado, tenía el nombre del secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero permitía una salida por lo menos momentánea al tema de la deuda, lo que permitió a la Argentina volver al mercado de capitales y de endeudamiento, que permitió darle la viabilidad al 1 a 1. Bueno, un montón de cuestiones que hoy no están. Estoy pensando de memoria, tratando de reconstruir. ¿Se entiende lo que digo? En ese momento la convertibilidad tenía viabilidad. O sea, claro, no es que era buena, era menos costosa de lo que sería ahora. Hay una masa crítica política y militante también distinta a la que había en ese entonces, ¿eh? Bueno, hay una masa crítica política diferente, que es un factor que no podemos perder de vista. ¿Qué es el tema? Que acá lo que dice Nico me parece es un buen detalle, que es el tema que pasan por alto los que son los posibilistas o los impotentes, porque ya ni siquiera son posibilistas, los impotentes, ¿no? Los que creen que la política es impotente para transformar el país, que en el medio pasó una experiencia política que demostró que se pueden hacer las cosas de otro modo. Hay un tema que yo no lo quería traer en la entrevista, Rulo, pero el último mes de Cristina Fernández como presidenta de la Nación en el año 2015, la inflación medida por el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, que era un INDEC creíble, un INDEC creíble con un consenso, era de 25 puntos. O sea, la inflación anual. Sí. Y a la baja. Sí. Y a la baja. Sí, exactamente. No, y lo que sí creo es que eso de la dolarización viene como un proyecto en serio, en serio, y no es que los tipos se confunden. Tienen claro que es lo que quieren con la dolarización. O sea, la van a contar diferente, porque no te pueden decir, mira, con la dolarización nos quedamos con todo y ustedes pierden como en la guerra, le dicen a la población. No te lo van a decir eso. Pero la realidad es esa, es definir el partido, un partido que está peleado, dice, ¿y para qué te resistís si al final del gol te lo voy a hacer igual? Definamos que el partido terminó 3-0 a favor mío. O dicho, llevado a la práctica, si tenés un problema de inseguridad y te están afanando todos los días, y bueno, eliminemos las puertas, que el tipo entre y se sirva directamente, entonces no hay más afano. Claro. Entonces estadísticamente no hay más afano. Esta es la estabilidad que están pretendiendo. Sí. El tema de que del tipo que te chorea, que son ellos, puede chorearte y a eso no se lo llame choreo, no se sancione, porque aparte la dolarización pone el país en manos extranjeras, porque nosotros no vamos a hacer los dólares, y a diferencia de la convertibilidad, no se sale ni por estallido, que ese es el problema que tuvo Ecuador. Correa no pudo salir nunca, y pretendió en el primer momento salir de la dolarización, y no pudo salir. Es una cárcel sin puertas, ni ventanas la dolarización. Entonces, esas son las condiciones políticas, además de las económicas, que yo también le discuto. Es decir, es mentira todos los efectos que dice que tiene, y tampoco es cierto para esto mí de que ahora resulta que la política impositiva no es redistributiva, la política es impositiva para resolver los problemas fiscales o de recaudación nada más. Ese es el criterio que tienen desde una mirada que me parece muy parcial e interesadamente parcial. Es decir, los problemas monetarios se resuelven con medida monetaria y los problemas fiscales se resuelven con problemas fiscales. Vamos.